¿qué se firmó en el día de ayer en Barbados? Es para estar optimistas. Uno lee destacados analistas que dicen que sí, que es un paso importante adelante. Otros no lucen tan optimistas y hay otros que francamente pues se han dejado ganar ya por el pesimismo. Vamos a abordar el tema con el politólogo John Magdaleno. Muy buenos días, John. John, estás en mute en este momento. A ver. No escucho a John Magdaleno, que está estás en mute, pero no. Perdón, César, buenos días. Muy Espero buenos que estés días. bien. Gracias por la invitación. Gracias, gracias. Y también nos acompaña, igual en Caracas, el historiador y analista Pedro Benítez. Pedro, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. César, muy buenos días para ti. También buenos días a John. Muy bien. ¿Qué se firmó ayer en Barbados? Comencemos con John Magdaleno. Bueno, César Miguel, se firmaron dos acuerdos. A mi modo de ver, los dos desde luego son muy importantes, pero el que tiene mayor relevancia es el acuerdo, para mí, en mi modesta opinión, es el acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales. Uh-huh. Y allí hay varios avances que en el pasado, por lo menos en un documento escrito de esta naturaleza, no existían. Evidentemente, la inquietud transversal que uno podría inferir del documento es si todo eso que está allí, a lo cual se comprometen las partes, y obviamente la mayor carga de la prueba recae sobre el gobierno en virtud de sus incumplimientos reiterados en muchas de las garantías políticas y electorales que allí aparecen. La gran incertidumbre y lo que atraviesa todo el documento es cuánto de eso se va a cumplir, qué garantías de cumplimiento hay, qué puntos de verificación a lo largo del camino y del recorrido que hay entre esta fecha y la presidencial, cuánto de eso se puede en efecto llevar a la realidad. Ahora, tal y como está escrito ese documento, sin duda alguna es un avance, es un reconocimiento explícito del gobierno en unas cuantas materias en las cuales se han cometido violaciones sistemáticas de derechos y libertades constitucionalmente establecidas, de forma tal que lo que queda por saber es si en efecto el gobierno dará cumplimiento a eso que es parte del acuerdo. Esa es mi primera lectura y apreciación, Sí. y obviamente te dejo la palabra a ti y a Pedro para intercambiar opiniones. Sí, Pedro, por favor, ¿cuál es tu primera impresión de lo firmado en el día de ayer? Pedro Benítez ahora, por favor. Bueno, yo creo que nuevamente el gobierno, de manera formal, en un documento público con testigos de la comunidad internacional, reconoce que no cumple la Constitución. Al extremo, la Constitución de Venezuela, al extremo que el documento, en las cláusulas electorales, lo que el gobierno está haciendo es firmar que se compromete a cumplir su propia Constitución. Eso fue lo que el gobierno admitió ayer. A mí me parece importante decir esto, porque como ya sabemos, el gobierno tiene una enorme habilidad, los voceros del gobierno, particularmente Jorge Rodríguez, para vendernos como grandes triunfos lo que son estruendosos fracasos. Ayer Jorge Rodríguez trató de manipular la puesta en escena, tratando de presentarlo como una derrota opositora, de que no van a habilitar candidatos. Todo esto no podemos perdernos el contexto a pocos días que ocurre un evento que va a ser fundamental para la oposición venezolana, como lo va a ser la primaria que ha convocado la plataforma unitaria el próximo 22 de octubre. Y apuntando hacia allá, es que él entonces manda un mensaje precisamente con la intención de desmoralizar a la base opositora, de tratar de seguir creando intrigas entre los dirigentes de la alternativa democrática o el campo democrático venezolano, pero fundamentalmente para tratar de tapar lo que efectivamente ayer ocurrió. E insisto, es que el gobierno venezolano, ante la comunidad democrática internacional, está admitiendo que no cumple la Constitución venezolana y que por lo tanto se ve obligado a firmar un documento en donde se compromete a cumplir su propia Constitución. Muy interesante
la lectura que le da Pedro Benítez a este asunto. Esto va de la mano de lo que había apuntado inicialmente John Magdaleno, cuando John dice hay que ver si el gobierno cumple. Pareciera que es que estamos haciendo un negocio con alguien que es de tradición maula, ¿verdad? Estamos negociando con un individuo que no tiene ningún tipo de crédito. Si esa persona va al banco a pedir crédito, a lo mejor ni lo dejan entrar, dado su historial de maula. Siendo así, te pregunto entonces, John, a ver, esto firmado en el día de ayer, que como dice Benítez, es a días de la jornada electoral de primarias. Me gustaría tu opinión vista desde esa perspectiva, John. Profesor Miguel, probablemente Pedro tenga razón en el sentido de que el gobierno está intentando alterar, vamos, lo que podría llegar a registrarse el día domingo. Ahora, pensando a la luz del comportamiento electoral de los venezolanos en nuestra historia, ¿sí? Echando mano de nuestra trayectoria y nuestro comportamiento, me parece que ya es tarde para intentar producir un cambio sustantivo en el resultado que podría llegar a registrarse el día domingo. Es decir, si la firma de ese acuerdo el día de ayer martes, a escasos días de la primaria del día domingo, está buscando que cambie el resultado electoral, pues yo creo que no va a tener ese efecto. Es decir, la gran incertidumbre en verdad es el número de participación electoral total. Esa es la gran incertidumbre que hay alrededor del domingo. No alrededor de quién va a ganar, al margen de nuestro juicio de valor sobre el tema. De modo tal que incluso antes del acuerdo estaba planteada exactamente la misma incertidumbre que va a perdurar después de la firma del acuerdo, dado que la muy probable ganadora es María Corina Machado, sí, y dado que ella no está habilitada, entonces, ¿qué va a decidir la oposición o las oposiciones en su conjunto para intentar resolver el asunto capital de presentarle una opción política al país? Entonces, esto estaba planteado ya antes de la firma del acuerdo, de forma tal que a los efectos del resultado electoral en particular, de quién quedará en el primer lugar, quién quedará en el segundo, yo creo que el acuerdo no va a tener algún impacto significativo en la consulta. Pero puede tenerlo en la convocatoria, en la asistencia de votantes. Bueno, podría, pero César Miguel tampoco le atribuiría demasiado peso a la firma del acuerdo, porque me parece que la capacidad de convocatoria y el resultado final de la participación electoral está más asociado a condiciones logísticas, operativas, la posibilidad de disponer de centros electorales o no, que estén a la mano de quienes tengan interés en participar, la dificultad que ha habido en las últimas semanas para encontrar información acerca de la localización del centro electoral nucleado en el que hay que votar, las dificultades operativas de última hora que han habido en algunas juntas regionales. Es decir, me parece, y veremos si la ciudadanía se sobrepone y trasciende esas dificultades, las supera, o si por el contrario ellas terminan afectando de forma relevante el resultado final del número global de participación. Pero me parece que estos otros factores deberían, en el análisis, o podrían ser cautelosos metodológicamente, podrían tener mucho más peso que la firma del acuerdo. Honestamente no veo una relación tan directa y un efecto tan decisivo, tan determinante en lo que veamos el día domingo. Muy bien, vamos al otro punto. Gerardo Blay declara al salir, voy a buscar la noticia que leí más temprano en la mañana. Blay dice que el acuerdo incluía garantías por el respeto a la realización de la primaria y también, comillas, una ruta para que los inhabilitados y los partidos políticos recuperen sus derechos con celeridad. Fin de la cita para Gerardo Blay. Viene entonces la intervención de Rodríguez. Si usted recibió una inhabilitación administrativa por el órgano al que le corresponde, pues tampoco puede ser candidato. Fin de la cita. Era a lo que aludía Pedro Benítez en su primera intervención. Ya lo acaba de ratificar John Magdaleno. La señora Machado, pues
pareciera imposible que pierda en las elecciones del domingo. Ahora, ella está siendo elegida ¿como qué? ¿Como candidata o como líder de la oposición? Evidentemente una cosa va a ir ligada a la otra. Y lo que hemos empezado a escuchar por parte del Partido 20 es que hay que revisar todo lo que se haya acordado antes del 22 de octubre. ¿Eso incluiría este acuerdo firmado en el día de ayer? Le pregunto a Pedro Benítez. César, el primer vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, el diputado Diosdado Cabello, en su programa semanal de cotilleos y variedades, así como la rueda de prensa que da todos los lunes, lleva todo el año diciendo que no iba a haber primarias. Iba a haber primarias. Y si nos vemos un poco la película un poco más atrás, recordaremos que pasaron durante años diciendo que nunca iban a levantar el control de cambio. Y levantaron el control de cambio. De la misma manera están diciendo que ellos nunca saldrán del poder, como han dicho muchos otros autócratas y déspotas en la historia universal. Y lo mismo están diciendo que no van a habilitar a nadie. La política es el arte de lo posible. En este caso, yo creo que a la oposición se le abre, con la firma de ese acuerdo de ayer, una gran oportunidad. Una gran oportunidad porque es que los elementos fundamentales del acuerdo no se firmaron ayer. O sea, la oposición venezolana no tiene cómo hacer cumplir esos puntos. Quien sí tiene los mecanismos para hacerlo cumplir es Estados Unidos. Porque vamos a ser sinceros, aquí la verdadera negociación se está dando entre la Casa Blanca y Miraflores, donde a lo largo de los últimos 18 meses ha habido un intercambio de barajitas, de cromos, ¿no? Licencias petroleras. La Casa Blanca tiene la zanahoria de flexibilizar sanciones para que el gobierno de Maduro tenga acceso a recursos. El gobierno de Maduro, por sus propios problemas internos, por su propia incapacidad, y en esta película también tenemos que meter lo que ocurrió con el gigantesco desfalco que ellos mismos denunciaron que ocurrió en PDVSA por parte del grupo de Tarek El Aissami, y como eso ha afectado a la economía y ha agravado todavía más su desempeño de cara a la elección del año 2024. Bueno, esa es la rendija que la oposición tiene y que yo creo que debe usar. En el caso de María Corina Machado, que todo indica que va a ser la ganadora, y como indica John Magdaleno, lo que falta ver es la magnitud de la participación en el próximo domingo y de la ventaja que ellos tienen de respaldo ciudadano. Bueno, a partir de ese momento ella también va a tener una grandísima oportunidad, pero también una enorme responsabilidad. Y volviendo al tema del arte de la política, permíteme, César, poner este ejemplo y hacer una pequeña publicidad, porque el día de mañana aquí en Caracas, en la sede del IFED, Rafael Simón Jiménez va a presentar un libro que se llama La Jugada Maestra. Es una crónica y un análisis de la elección presidencial de 1958. Y como un hombre como Rómulo Betancourt, que cuando llega del exilio, el 8 de febrero del 58, tiene todos los factores de poder en contra, de que él regrese al poder, empezando por las Fuerzas Armadas, los empresarios, la iglesia, etcétera, como a lo largo de los meses, con mucha paciencia, con mucha habilidad, con mucho cálculo, con mucha astucia, logró vencer todos esos obstáculos, ganar la elección, ser presidente, y con el mismo ejército que había apoyado a Pérez Jiménez y que había dado el golpe contra Gallegos 10 años antes, terminó su gobierno, fue su principal apoyo. En un gobierno como sabemos fue muy difícil. Y puedo poner otro ejemplo, el caso de Violeta Chamorro en Nicaragua, el de Alwin en Chile. Bueno, de esto hemos hablado bastante. Pero en esto consiste la política. Evidentemente, el gobierno no se va a entregar. Ellos van a hacer todo lo que esté en sus manos para mantenerse en el poder. Pero es que no tienen todas las cartas de su lado. Y la oposición tiene una grandísima oportunidad. Vamos a ver qué pasa con la primaria, pero esto también depende mucho de la habilidad de los actores políticos y de la responsabilidad con que actúan en los próximos meses. En resumen, el gobierno va a seguir insistiendo en su mensaje de que es imposible, que ellos nunca van a salir del poder, pero como estamos viendo y como podemos constatar, la mayoría de las cosas que ellos dicen, que ellos juran y perjuran, finalmente no se cumplen. No porque ellos quieran, sino porque las circunstancias las tienen en contra. Hablaba Pedro Benítez. El tiempo se nos ha acabado, pero no quiero cerrar esta interesante conversación
sin escuchar la opinión de John Magdaleno. John, por favor, ya de manera conclusiva, me limito a repetirte lo que le planteé a Pedro Benítez con relación a María Corina Machado el día después. Por favor, John. César, el detalle de fondo es que Pedro y yo hemos tratado este tema, lo hemos conversado en persona. Las transiciones a la democracia, que es lo que podría estar hipotéticamente planteado en Venezuela, sobrevienen cuando hay factores que alteran el balance o la correlación de fuerzas, el balance de poder o la correlación de fuerzas, y esto demanda que exista una fuerza interna que le plantee dilemas estratégicos a factores de poder del régimen autoritario y que en efecto procure el divorcio de agendas de intereses y hasta una eventual fractura en el seno de esa coalición, de la coalición que le da soporte al régimen autoritario. Yo entiendo lo que Pedro dice y obviamente en la política siempre hay margen para la incertidumbre, para la ambigüedad, para la sorpresa, para los imponderables. Le compro este argumento a Pedro, pero para que tal cosa se produzca en la Venezuela de hoy, en efecto, el régimen político tiene que estar sometido a demasiadas presiones y quizá algunos incentivos, de forma tal que se produzca un cambio, una alteración del cálculo de costos y beneficios que sostiene a ese régimen político. Dicho de forma más didáctica, para que las inhabilitaciones sean levantadas, realmente tienen que ocurrir cosas de mucha envergadura. Y el primer dilema que tiene que encarar la oposición para analizar el otro lado del espectro es precisamente la consecuencia del resultado electoral de la primaria. Es decir, si se elige a una persona que está inhabilitada, probablemente esa persona y sus círculos de confianza y el partido que le respalda y otros aliados políticos inicien un ciclo de movilización para intentar levantar la inhabilitación en protesta de la existencia de esa violación de garantía, flagrante, inconstitucional, ilegal. El punto es si la fuerza que logren reunir será suficiente como para disuadir al régimen autoritario de levantarlo. Y Pedro ha dado en el clavo cuando dice la verdadera negociación no está entre la oposición y el gobierno, está entre el gobierno venezolano y el gobierno norteamericano. Pues muy bien, el gobierno norteamericano no está hablando desde hace 3 días con el gobierno venezolano y no ha sido capaz todavía de imponerle tal nivel de presiones y amenazas al régimen autoritario venezolano como para que se levanten las inhabilitaciones. Es decir, las negociaciones existen desde hace tiempo y la intervención norteamericana existe desde hace tiempo. Así que yo no veo esto tan sencillo. No descarto que imponderables puedan operar, pero tienen que ser imponderables gruesos que no vemos en este momento. Ya. Muchísimas gracias a John Magdaleno. Gracias, John, por habernos acompañado. Y muchísimas gracias. A la orden. Sí, y muchísimas gracias a Pedro Benítez. Gracias, Pedro. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Ambos estaban en Caracas. 10:25 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio.